Imaginemos por un momento dos productos idénticos. Salen al mercado exactamente el mismo día, con un envase casi calcado y una etiqueta de precio idéntica. Ambos tienen el mismo presupuesto enorme de lanzamiento. Sin embargo, 3 meses después, uno es un fenómeno de ventas que desaparece de los estantes en minutos y el otro está acumulando polvo en un almacén oscuro, convertido en un batacazo estrepitoso que nadie en la empresa quiere recordar. La reacción instintiva de la mayoría suele ser pensar que la empresa ganadora tuvo una racha de buena suerte, o que el equipo creativo tuvo algún tipo de, no sé, inspiración casi divina. Totalmente. Tendemos a romantizar enormemente el éxito comercial. O sea, nos encanta la narrativa del genio solitario que tiene una epifanía en un garaje y de repente cambia el mundo. Pero claro, la realidad detrás de las bambalinas es muchísimo más metódica y calculada. Es precisamente desentrañar ese supuesto misterio detrás del éxito corporativo. Vamos a explorar cómo las empresas logran decodificar casi de forma científica el comportamiento humano. Para ello, hemos traído a la mesa una pila de fuentes sumamente variadas para quienes nos escuchan hoy. Tenemos desde áridos artículos académicos sobre etnografía y neurociencia hasta los últimos informes de tendencias de inteligencia artificial proyectados para este mismo año 2026. Vale, vamos a desgranar esto, porque la investigación de mercados no es simplemente rellenar una hoja de cálculo aburrida, es literalmente el arte de leer la mente colectiva de la sociedad. Y el hilo conductor que atraviesa todas estas fuentes es fascinante. Ilustra una evolución implacable en la búsqueda de la verdad del consumidor. El recorrido histórico es muy revelador. Digamos que la industria pasó de simplemente detener a la gente en la calle con un portapapeles para hacerles preguntas, a instalarse en sus casas para observar cómo viven, luego a escanear el flujo sanguíneo de sus cerebros en tiempo real, y ahora a utilizar plataformas de algoritmos predictivos para anticipar lo que van a querer comprar semanas antes de que ellos mismos sean conscientes de esa necesidad. Es un viaje alucinante, la verdad. Pero bueno, antes de intentar leer mentes o dejar que la inteligencia artificial tome el volante, hay que entender los cimientos de todo esto. O sea, ¿de dónde salen los datos en primer lugar? En nuestras fuentes vemos que hay una división fundamental en la investigación, que son los datos primarios frente a los secundarios. Los primarios son esos que una empresa recopila directamente para resolver su problema específico. Son como encargarse un traje a medida. Encaja perfectamente con tus necesidades, pero confeccionarlo requiere mucho tiempo y un presupuesto considerable. Exacto. Y por otro lado, la investigación secundaria implica tomar un atajo. Es aprovechar los datos que ya han sido recopilados por otros. Hablamos de informes gubernamentales, estudios macroeconómicos de la industria o bases de datos públicas. Es una vía muchísimo más rápida y económica para explorar nuevos mercados o entender el contexto general de una población. Ya, pero supongo que tiene su trampa. Claro, el riesgo inherente de esta vía es la precisión. La información puede estar desactualizada por un par de años o ser demasiado genérica para responder a una pregunta comercial crítica. Desde luego. De poco sirve un informe nacional sobre hábitos de consumo de hace 5 años si lo que una empresa necesita averiguar urgentemente es porque los adolescentes de hoy han dejado de comprar su nueva bebida energética esta misma semana. Y justo aquí entra la otra gran división metodológica, lo cuantitativo frente a lo cualitativo. Un debate clásico. Sí. Lo cuantitativo es el reino frío de los números, las estadísticas y las encuestas masivas que te dicen con exactitud matemática qué porcentaje de la población hace algo. Pero lo cualitativo busca la carne y el hueso, las emociones, los motivos ocultos y las percepciones difusas a través de entrevistas en profundidad. Me gusta pensar en esta dualidad usando una analogía con la cartografía. La investigación cuantitativa es el mapa satelital que te da las coordenadas exactas de una montaña y te muestra la extensión del bosque. Pero la cualitativa es ponerte las botas y pisar el terreno para saber si hay barro, si hace un frío insoportable o si los caminos son peligrosos de transitar. Qué buena analogía. Y lo fascinante aquí es que el error más común, incluso en las altas esferas del mundo corporativo, es ver estos dos enfoques como una dicotomía, como si fueran rivales. Como si el investigador tuviera que elegir entre llevar el mapa o ponerse las botas, claro. Eso es.
Nuestras fuentes documentan que la verdadera ventaja competitiva surge al entrelazarlos de forma estratégica. Hay un caso práctico muy ilustrativo en los documentos, sobre una empresa de alimentos que quería lanzar una nueva línea de productos saludables. A ver, si la marca hubiera lanzado directamente una encuesta masiva y cuantitativa preguntando si la gente compraría comida sana, la inmensa mayoría habría marcado la casilla del sí. Hombre, claro, porque es lo socialmente aceptable, es la imagen que todos queremos proyectar de nosotros mismos. Exactamente. Y luego llega el batacazo cuando lanzan el producto y fracasa. Porque esa misma gente, cuando está en el pasillo del supermercado un viernes por la tarde después de una semana dura, ignora la ensalada y sigue metiendo ultraprocesados en el carrito. Ese es el peligro de la superficialidad de los datos. Para evitar ese desastre, la empresa del caso de estudio aplicó primero la investigación cualitativa. Necesitaban entender las emociones reales, que a menudo son contradictorias, detrás del concepto de alimentación sana. A través de entrevistas largas, descubrieron que su público objetivo asociaba la palabra sano con algo aburrido, insípido y que no saciaba el hambre. Madre mía. O sea, todo lo contrario a lo que querían vender. Tuvieron que desentrañar todo ese terreno pantanoso de percepciones emocionales para rediseñar su producto. Solo después de ajustar el sabor y el mensaje, utilizaron la investigación cuantitativa para medir a gran escala cuántos consumidores estarían realmente dispuestos a pagar por ese concepto específico y encontrar el punto de precio óptimo. Esta integración es lo que evita que las compañías tiren millones a la basura basándose en buenas intenciones que no tienen respaldo en el comportamiento real. Claro, tiene todo el sentido. Pero a ver, si sabemos que la gente miente en las encuestas, ya sea para quedar bien o de forma inconsciente, la única solución real es salir del laboratorio y verlos actuar en la vida real. Y esto nos adentra en la siguiente fase de nuestra inmersión, que es la etnografía comercial. Si la investigación cualitativa te pide pisar el terreno, la etnografía te exige que te mudes allí y acampes por un tiempo. Es la aplicación directa y cruda de la antropología cultural al marketing. Así es. El etnomarketing parte de una premisa irrefutable. Para entender verdaderamente una conducta de compra, el investigador tiene que observar a la persona en su hábitat natural, enfrentándose a la vida real. No sentada en una aséptica sala de conferencias, con un espejo falso, respondiendo preguntas de un moderador. El contexto ambiental lo altera absolutamente todo. Claro, el entorno manda. Es que es imposible analizar una decisión de compra si ignoras que, en el momento exacto de elegir, el consumidor tiene prisa porque pierde el tren, tiene frío o está sintiendo la presión social de las personas que la acompañan en ese instante. Literalmente consiste en observar cómo se utiliza un producto en la intimidad de un hogar o en el caos de la calle. Y las fuentes dedican un espacio considerable a explicar cómo esta disciplina ha tenido que mutar. Porque claro, la etnografía tradicional, en su concepción más purista, implicaba que el antropólogo pasara meses o años conviviendo con una comunidad. Y el mundo empresarial actual no puede permitirse ese lujo temporal. Impensable hoy en día. Por eso, vemos el auge de la etnografía flash, que son intervenciones de tiempo parcial que pueden durar unos días o incluso horas. También surge la etnografía, para analizar las subculturas en el ciberespacio, estudiando foros y redes sociales. E incluso el uso de herramientas digitales como EthnoAli, que es una aplicación móvil que permite rastrear, siempre con el permiso del usuario claro, cómo interactúa con su entorno urbano mediante notas de voz y fotos geolocalizadas. Hay un ejemplo fascinante y muy visual en la documentación sobre un estudio etnográfico realizado en el mercado artesanal de la etnia Wayuu en Riohacha, Colombia. Si ese caso es brillante. En lugar de mudarse allí durante años, un equipo de investigadores dedicó 27 horas intensivas de observación pura para analizar la mecánica del comercio local. Y el objetivo de esas horas no era comprender toda la historia de la comunidad, sino decodificar interacciones muy específicas. Los investigadores observaron de cerca la dinámica de regateo con los turistas, analizaron la jerarquía invisible entre los distintos puestos de venta y, sobre todo, cómo los diferentes patrones y simbolismos tejidos en las mochilas tradicionales alteraban radicalmente el valor percibido del producto dependiendo de quién fuera el comprador final. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero a la vez, me resulta bastante cuestionable a nivel académico. ¿No suena la etnografía flash a una contradicción absoluta?
Ya sé por dónde vas. O sea, es como tener una cita rápida de 5 minutos con una cultura entera y salir de ahí presumiendo de que la comprendes en toda su profundidad. ¿Es esto legítimo o estamos simplemente ante un atajo empresarial para ahorrar costes operativos poniéndole una etiqueta académica a sentarse a mirar a la gente pasar? A ver, la crítica es completamente válida y los círculos académicos de las ciencias sociales han sido feroces al respecto. Los antropólogos más ortodoxos argumentan que tratar de capturar la esencia de las dinámicas culturales en un fin de semana carece de todo rigor metodológico. Pero la defensa desde el sector empresarial radica en un concepto clave que las fuentes denominan saturación de la información. Explícanos eso de la saturación. Pues cuando una empresa lanza un producto, el investigador no pretende escribir un ensayo exhaustivo sobre la cosmología y la estructura familiar de toda una sociedad. Claro, buscan responder algo muy acotado. No quieren saber el origen del universo Wayuu, sino qué palancas psicológicas hacen que un turista pague el doble por un tejido un martes por la tarde. Exactamente. La saturación de la información ocurre precisamente en ese punto. Cuando el investigador, tras observar el mismo microevento docenas de veces, deja de encontrar datos nuevos o comportamientos sorprendentes, y empieza a ver un patrón predecible. Ahora bien, para que este atajo no se convierta en un ejercicio de superficialidad lleno de sesgos, se necesita profesionales extraordinariamente entrenados. Un antropólogo comercial experimentado entra a ese mercado sabiendo exactamente qué señales no verbales y qué tensiones culturales debe buscar. Si se ejecuta correctamente, desvela las fricciones reales del consumo que una encuesta de opción múltiple jamás podría detectar. Entiendo el valor de la observación hiperenfocada. Pero, ¿qué sucede cuando la observación llega a su límite? O sea, ¿qué pasa cuando el consumidor hace algo y, al preguntarle, nos damos cuenta de que ni siquiera él mismo sabe por qué lo ha hecho? Ese es el gran muro de la investigación tradicional. Es entonces cuando la investigación de mercados abandona el trabajo de campo antropológico y entra de lleno en los pliegues del cerebro humano, llevándonos al controvertido mundo del neuromarketing. Efectivamente, el neuromarketing nace en la intersección exacta entre la neurociencia médica y la mercadotecnia. La industria asimiló una realidad incómoda. Una enorme proporción de las decisiones de compra no pasan por un filtro racional consciente. Para medir esas reacciones involuntarias, empezaron a utilizar tecnología clínica. Palabras mayores. Desde luego, hablamos de electroencefalogramas para medir los impulsos eléctricos de la corteza cerebral, resonancia magnética funcional para ver qué áreas se inundan de sangre al procesar un estímulo, seguimiento ocular minucioso, el famoso eye tracking, para saber qué milímetro exacto de una etiqueta llama realmente la atención, y biosensores para medir los picos de sudoración en la piel que delatan una emoción intensa. Madre mía. Toda esta tecnología se sustenta en una teoría que las fuentes explican al detalle sobre cómo procesamos la realidad. Dividen nuestra mente en dos sistemas operativos. El sistema 1, que es veloz, emocional, completamente intuitivo y actúa en piloto automático para ahorrarnos energía. Y el sistema 2, que es nuestro pensamiento analítico, lento y deliberado. Eso es fundamental para entenderlo. Claro. Y el neuromarketing parte de la base de que nuestras compras, especialmente las que hacemos por impulso en la caja del supermercado, están gobernadas tiránicamente por el sistema 1. Hay ejemplos pioneros impresionantes de esto, como la técnica ZMET de Gerald Saltman en los años 90. En lugar de preguntar a la gente qué opinaban de una marca, les pedía que trajeran recortes de revistas o fotografías que representaran visualmente cómo los hacía sentir ese producto. Un enfoque brillante, porque evita las palabras. Totalmente. Al analizar las metáforas visuales, marcas como Nestlé descubrieron que el café no se asociaba subconscientemente con la energía o el despertar, sino con la calma y el hogar, cambiando por completo su enfoque publicitario. O pensemos en el famosísimo reto de Pepsi del año 2004. Ese estudio cambió las reglas del juego. Es que los escáneres cerebrales revelaron algo increíble. Al probar los refrescos a ciegas, el cerebro reaccionaba a Pepsi mostrando preferencia por el sabor. Pero cuando a los sujetos se les decía que estaban bebiendo Coca-Cola, áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la identidad cultural se encendían, alterando la percepción física del sabor y anulando la preferencia inicial por Pepsi. Es alucinante. Ese estudio demostró empíricamente que una campaña de marketing brillante no solo cambia nuestra opinión sobre un producto, sino que puede modificar la experiencia fisiológica al consumirlo. La marca altera la biología. Pero, a ver,
A ver, parémonos a pensar qué significa todo esto en la práctica. Porque suena a un episodio distópico de ciencia ficción, o, en el peor de los casos, a simple palabrería pseudocientífica que las agencias utilizan para vender la moto, inflar sus honorarios y parecer vanguardistas. O sea, ¿de verdad existe la capacidad de meter a un sujeto en un tubo magnético, localizar un botón de compra en su cerebro y pulsarlo a voluntad para manipular su libre albedrío? Si conectamos esto con el panorama general de la ciencia, esos miedos son bastante infundados y están muy exagerados por titulares sensacionalistas. La idea del botón de compra es un mito absurdo. El cerebro humano es un órgano de una complejidad inabarcable y no existe un interruptor mágico que convierta a los consumidores en autómatas dóciles. Menos mal. La realidad es que el neuromarketing se enfrenta a limitaciones operativas y científicas enormes. Para empezar, someter a una muestra representativa de 1000 personas a resonancias magnéticas tiene un coste prohibitivo para el 99% de las empresas. Y supongo que la situación en sí misma altera el resultado. O sea, no es muy natural elegir un champú mientras estás tumbado dentro de una máquina ruidosa con una bata de hospital, ¿no? Exactamente. Ese es el concepto central que los científicos llaman falta de validez ecológica. Los resultados obtenidos en un laboratorio estéril, frío y artificial no siempre se traducen fielmente al mundo ruidoso, caótico y lleno de distracciones de un centro comercial. Además, fíjate, la respuesta fisiológica de una persona cambia radicalmente si ese día ha dormido poco o tiene un nivel alto de estrés. Claro, somos humanos, no máquinas. Por si fuera poco, el mercado está plagado de empresas que venden software de reconocimiento facial barato, prometiendo medir algo tan profundamente subjetivo e intrincado como la felicidad, basándose en si la comisura de los labios se eleva unos milímetros. Ya. Y una sonrisa puede significar muchas cosas. Desde luego, una sonrisa puede denotar alegría, pero también incomodidad social o nerviosismo. Por tanto, las fuentes concluyen que la neurociencia no viene a enterrar a la encuesta o al trabajo de campo etnográfico, sino añadir una capa de comprensión sobre reacciones puramente instintivas que el consumidor no sabe articular con palabras. Vale, pues ya hemos desplegado todo el arsenal sobre la mesa. Tenemos encuestas estadísticamente perfectas, inmersiones etnográficas para entender el contexto y tecnología médica para escanear impulsos eléctricos. La gran incógnita ahora es cómo se traduce esta amálgama de datos en dominar una industria a nivel global. Y en nuestras fuentes encontramos ejemplos magistrales de cómo los titanes corporativos han aplicado esta teoría. El caso de Netflix, por ejemplo, es paradigmático. Ellos no se limitaron a adivinar qué género de películas gustaba más. Su análisis profundo del comportamiento de los usuarios en la plataforma descubrió el placer psicológico subyacente de hacer maratones de series. Y fíjate cómo lo aprovecharon. Basándose en ese hallazgo, no solo diseñaron la interfaz para que el siguiente episodio se reprodujera automáticamente antes de que pudieras dudar si irte a dormir, sino que crearon monstruos como House of Cards. Es que el genio de Netflix en ese momento no fue solo la interfaz, fue su arquitectura de microetiquetas. Cada serie estaba diseccionada en miles de pequeños atributos, que si el protagonista es moralmente ambiguo, que si hay traiciones políticas, el tono visual. Al cruzar esos datos cualitativos con millones de visualizaciones cuantitativas, sabían que un thriller político dirigido por David Fincher y protagonizado por Kevin Spacey era una apuesta matemáticamente segura, mucho antes de grabar la primera escena. Brutal. ¿Es jugar sobre seguro a otro nivel? Y luego tenemos a Alibaba, el gigante asiático del comercio, que aplicó la investigación de una forma muy distinta. A finales de los 90, al investigar el comportamiento de las empresas en el sector B2B, descubrieron que el principal freno para el comercio digital en China no era tecnológico, era cultural. Había una falta de confianza casi patológica entre empresarios de distintas regiones. Claro, nadie quería soltar el dinero sin ver la mercancía. Para derribar esa barrera, crearon un sofisticado sistema de evaluaciones de confianza y depósitos en garantía, que transformó por completo la economía del país. Y además, a nivel interno, su análisis organizacional demostró un rendimiento superior en equipos diversos, llevándolos a estructurar su plantilla con una representación femenina cercana al 50%, una anomalía muy rentable en su sector. Pero la belleza de la investigación es que no es un lujo exclusivo de las multinacionales tecnológicas con presupuestos infinitos. Las fuentes nos traen un ejemplo fascinante de agilidad táctica nacida en plena pandemia en México, el caso de Gori Gori Ramen. Me encanta este ejemplo. Es genial.
Mientras la industria restaurantera colapsaba y cerraba sus puertas, los fundadores hicieron una investigación rápida del entorno. Usaron lo que llamamos escucha social o social listening, rastreando aplicaciones de entrega a domicilio y tendencias en Instagram. Detectaron un patrón clarísimo. Los oficinistas encerrados en casa anhelaban comida reconfortante, pero el ramen tradicional en tazón era un desastre logístico para enviar en moto. ¿Y qué hicieron? Eliminaron los locales, despidieron el concepto de los camareros y crearon una dark kitchen en zonas clave como la colonia Roma y Santa Fe, sirviendo ramen de alta calidad dentro de vasos de cartón de 1 litro. Vasos diseñados específicamente para retener el calor en el trayecto y verse espectaculares en las fotos de las redes sociales. Leyeron el vacío del mercado y lo llenaron. Pura adaptación sobre la marcha. Y también fijémonos en Coca-Cola y su famosa campaña de poner nombres de personas en las latas. A mí me encanta esta campaña porque demuestra que la investigación de mercados funciona como un espejo retrovisor para ver tendencias pasadas, pero también como un microscopio para entender al individuo. Los investigadores detectaron una crisis de identidad masiva en los consumidores jóvenes frente a las marcas globales. O sea, querían personalización, querían sentirse únicos frente a los gigantes de la industria. Y vaya si se lo dieron. La respuesta fue imprimir millones de nombres propios distintos. A nivel logístico, en las fábricas embotelladoras de todo el mundo, detener las líneas de producción estándar para imprimir miles de variaciones de nombres es una pesadilla de ingeniería verdaderamente brillante. Ese es precisamente el factor diferencial que separa a los ganadores de los perdedores. Lo que tienen en común Netflix, Alibaba, Gori Gori Ramen y Coca-Cola no es la simple recolección compulsiva de montañas de datos en servidores inmensos. El secreto de su éxito es cómo cada organización seleccionó la herramienta adecuada, ya fuera el cruce de algoritmos, el análisis cultural del miedo o el rastreo de redes sociales durante una crisis, y fundamentalmente cómo tuvieron el valor de transformar esos descubrimientos en acciones logísticas, cambios de producción y estrategias creativas radicales. De nada sirve el dato si no hay acción. Exacto. Extraer un dato brillante no sirve absolutamente de nada si ese dato no provoca un cambio tangible en cómo opera la empresa al día siguiente. Totalmente de acuerdo. Pero claro, si monstruos corporativos como Netflix y Alibaba lograron reestructurar la economía global utilizando la tecnología de la década pasada, la pregunta ineludible es, ¿qué demonios está ocurriendo hoy, en pleno mes de mayo de 2026? Porque el último informe de nuestra pila de fuentes expone el impacto arrollador de la inteligencia artificial en este sector. Y parece que el océano de datos ya no lo navegan seres humanos en embarcaciones solitarias. Según el estudio reciente de Qualtrics, el 95% de los profesionales de investigación de mercados ya utiliza herramientas de IA de forma constante. O sea, el debate sobre si la IA es una moda pasajera ha muerto por completo. Ha quedado enterrado, desde luego. La brecha de competitividad actual ya no reside en acceder a la tecnología, sino en la estrategia de orquestación que hay detrás de ella. Así es, y el informe de 2026 dibuja una transformación radical estructurada en varias tendencias clave. La primera es el despliegue masivo de los agentes de IA autónomos. Estas herramientas están democratizando la información dentro de las propias empresas. Antes, si un jefe de producto o un director creativo necesitaba saber algo sobre el público objetivo, tenía que enviar un correo al departamento de investigación y, bueno, esperar semanas por un informe. Semanas que en este mercado son una eternidad. Exacto. Hoy, esos mismos ejecutivos pueden interactuar de forma conversacional con un agente de IA que tiene acceso a todo el archivo histórico de encuestas y grupos focales de la empresa, obteniendo respuestas analíticas al instante. Esto multiplica el impacto del conocimiento a una escala sin precedentes. Y la segunda tendencia revela una industria que está madurando a pasos agigantados. Las estadísticas muestran que el entusiasmo ciego por herramientas genéricas, como usar simples chatbots básicos para intentar analizar el mercado, ha caído significativamente del 75 al 67%. Las empresas han comprendido por las malas que un modelo de lenguaje general a menudo inventa datos o no comprende el contexto comercial. Por eso los presupuestos se están desviando hacia plataformas de investigación especializadas, herramientas construidas desde cero con la IA integrada, diseñadas específicamente para cruzar el rigor matemático de los datos cuantitativos con los matices sutiles del lenguaje en la investigación cualitativa.
sin alucinar respuestas. Sin embargo, esta transición está lejos de ser un camino de rosas. La cuarta tendencia del documento saca a la luz una fricción interna muy severa en el corazón de las compañías. Hay que ponerse un momento en la piel del investigador moderno para entenderlo. Por un lado, se enfrenta a una junta directiva que le exige implementar IA inmediatamente para reducir drásticamente los costes, recortar los tiempos de entrega y aumentar el retorno de la inversión. Presión máxima. Totalmente. Pero por otro lado, ese mismo profesional se siente asfixiado. Tiene que aprender a manejar docenas de nuevas plataformas en tiempo récord, a menudo con presupuestos congelados que no le permitan acceder a las mejores herramientas. Todo eso mientras libra una batalla diaria para garantizar que la velocidad exigida por los ejecutivos no destruya la calidad, el rigor y la veracidad de los datos que sustentan las decisiones multimillonarias de la marca. Y aquí es donde me veo obligado a hacer de abogado del diablo. A ver, si tenemos plataformas tecnológicas hiperespecializadas y agentes autónomos que son capaces de redactar un cuestionario sin sesgos, procesar y analizar miles de respuestas en fracciones de segundo, transcribir y buscar patrones en cientos de horas de vídeo etnográfico e incluso interpretar el ruido biométrico de un escáner cerebral, o sea, estamos asistiendo a la lenta extinción del investigador de mercados humano. ¿Por qué seguir pagando salarios si la máquina procesa la información mejor y más rápido? Pues esto plantea una pregunta crucial y enlaza perfectamente con la tercera tendencia que revela el informe. La respuesta categórica es no. El profesional humano no se encamina a la extinción, pero está sufriendo una metamorfosis irreversible. Los datos indican que los investigadores tradicionales, aquellos que insisten en aferrarse a la pureza de los métodos analíticos manuales y ven a la IA como un enemigo, están viendo cómo su influencia se evapora. Se quedan atrás. Sus presupuestos departamentales se estancan y se les está expulsando de las salas donde se toman las grandes decisiones estratégicas de las marcas. Se están convirtiendo en simples proveedores de datos. Mientras que la otra cara de la moneda son los que sí abrazan la tecnología. Exacto. Quienes han dejado de intentar competir contra la velocidad de la máquina para centrarse en dirigirla, están alcanzando niveles de influencia inéditos. El humano abandona el tedioso rol de procesador de hojas de cálculo y asciende a la posición de estratega. Es el director de la orquesta. El algoritmo tiene la capacidad de procesar terabytes de información para señalar un patrón oculto, pero carece de empatía y de visión de negocio. Solo el humano, comprendiendo el contexto social y cultural, puede mirar ese patrón frío y dictaminar por qué es relevante para el dolor del consumidor y cómo debe la empresa transformar su producto para solucionarlo. Es decir, la IA proporciona la lente de aumento, pero es el humano quien decide hacia dónde apuntar el microscopio. Madre mía, la verdad es que hemos recorrido un trayecto inmenso y fascinante en el análisis de hoy. Comenzamos entendiendo cómo se establecen los cimientos de cualquier estrategia, decidiendo entre la exactitud fría de los grandes números y la calidez desordenada de las entrevistas en profundidad. Salimos de los laboratorios para adentrarnos en la observación directa a través de la etnografía, comprendiendo cómo el ruido de la calle altera nuestras elecciones. Bajamos a los sótanos insondables del subconsciente, midiendo las corrientes eléctricas de la piel y el flujo de sangre en el cerebro para entender lo que no podemos expresar. Y finalmente, hemos aterrizado en un escenario presente, en este mayo de 2026, donde los algoritmos especializados actúan como un gigantesco sistema nervioso central, democratizando todo este conocimiento para que las marcas puedan anticiparse milimétricamente a nuestros deseos más íntimos. Es, en esencia, la construcción de un ecosistema corporativo diseñado para descifrarnos con mayor precisión de la que a menudo somos capaces de aplicar para comprendernos a nosotros mismos. Y eso, precisamente, me lleva a una última reflexión provocadora para quienes nos están escuchando. Si tomamos perspectiva y unimos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, si la combinación de etnografía hiperenfocada, neuromarketing profundo y los modernos agentes autónomos de IA convergen en un punto donde pueden trazar un mapa exacto y predecir los impulsos de nuestro vertiginoso sistema 1 emocional, cuando el próximo viernes por la tarde una persona esté frente a la interminable estantería de un supermercado y su mano alcance ese envase específico que, sin saber muy bien por qué, le genera una profunda sensación de bienestar, ¿seguimos ejerciendo realmente el libre albedrío en esa fracción de segundo?
¿O simplemente estamos caminando ciegamente por un sendero neuronal que un algoritmo predictivo, nutrido por escáneres cerebrales y etnografía, ya ha pavimentado a la perfección dentro de nuestra propia cabeza? Sigan debatiendo largo y tendido, utilizando sus propios cerebros, claro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Mantengan la curiosidad viva y nos encontramos en el próximo análisis. Hasta la próxima.